de este tema que no puede ser sacrificado, por lo menos en 321, ¿verdad? Como si se sacrifica quizás en Física General 2, el tema de capacitancia, ¿verdad? Como les comentaba, contento de que hayan visto los recursos. Estaba aquel video de conductores que se los publiqué a días. Luego estaba la sesión que tuvimos, ¿verdad? Extraordinaria, que pues llegaron algunos y otros no pudieron, pero y que el Zoom me quería jugar la vuelta en que no, se tardó casi 24 horas en procesar esa grabación, pero la procesó al final. Y estaba, no se imaginan el estrés que yo tenía por esa grabación. Uy, nunca me había estresado tanto por una grabación como por eso, porque me interesaba que ustedes la pudieran ver. Y estaba yo de ver, va de ver el sábado el Zoom, iba de ver el Zoom y nada que cargaba. Y vino cargando a las 7 de la mañana, ¿verdad? Del domingo, pero cargó. Y había que ver luego del video de conductores esa clasecita que tuvimos adicional. Ya van creo que 3 trimestres que me toca hacer clase adicional, ¿va? Para poder ver bien el tema. Em, y luego estaba el recurso de capacitores en serie y en paralelo, ¿verdad? Que es algo que quizás muchos manejen de su curso de circuitos. Si ustedes llevan un curso de circuitos, ya sea en el colegio, ya sea que lo llevaron en la universidad, ¿verdad? Si estoy en ingeniería eléctrica. Generalmente uno aprende, y si no, pues el que estudia física, pues y no lleva un curso de circuitos, pues lo aprende aquí, ¿verdad? A simplificar en serie y en paralelo. Y ese era el objetivo de la cápsula de apoyo que aparece ahí. Luego más adelante también uno lo ve con resistores. En el capítulo 12, Wagner le pone la misma idea, porque acuérdense que el capítulo 6 y el 12 van a estar íntimamente ligados. Ustedes tienen que ir como que teniendo a mano esta información. O sea, el capítulo 6, el capítulo 10 y el 12 están ligados. Porque recuérdense que los capacitores están formados por conductores. Pero esta región que está aquí pues hasta el momento tenemos vacío. O sea, aquí. Pero luego en el capítulo 10 se puede ver que aquí aparece materia. ¿Y qué tipo de materia? Dieléctrica. Recuerden que les comentaba en la sesión extraordinaria que la materia la vamos a ver desde 2 puntos de vista, conductora y aislante. Entonces a la conductora, pues es conductora, y la aislante, según las propiedades, pues se le puede llamar materia dieléctrica. Entonces, un material que quizás no es muy buen conductor, sí es un buen dieléctrico. Entonces, en el capítulo 10 se habla del concepto de dieléctrico, porque hay que entender otras cosas que están ahí en medio, entre el capítulo 6 y el 10, ¿verdad? Para poder entenderla. Pero tengan en cuenta eso, que cuando usted arranque el curso de electricidad y magnetismo 2, arranca con el capítulo 12, pero se ocupa el 6 y el 10. Bueno, entonces, este capítulo 6 realmente que es importante a nivel conceptual, sobre todo, porque el capítulo 12 es muy conceptual, muy conceptual. Tiene una cantidad de conceptos que ustedes no se imaginan. Bueno, entonces hagamos el capacitor esférico, o sea, un cálculo de capacitancia. Estas capacitancias, en cualquier libro de texto de física general, así como el Sears y Mansky, en su capítulo 24 dan las formulitas, o sea, lo hacen en sus ejemplos y dan las formulitas. Esta es la capacitancia para un capacitor esférico, para el de placas paralelas, para el cilíndrico, etcétera. Pero a mí me gusta que lo hagamos también en clase. Entonces vamos a hacer hoy el capacitor esférico. Esférico. Pues, ¿cómo se hace el capacitor esférico? Pues muy similar a estos cilindros, perdón, cilindros, a estos cascarones esféricos que usamos el otro día, ¿verdad? En el problema 6.1 sobre las cavidades, y entonces se acuerdan de la distribución de estática, la carga por inducción, etcétera. Entonces aquí vamos a poner capacitor esférico.
Entonces reforcemos esta idea. Entonces el objetivo sería calcular la capacitancia de este sistema. Entonces este sistema lo vamos a ver así. Em, a esta placa, acuérdense que esto gris es la parte conductora. Entonces a esta placa se le asigna una carga más Q. Entonces al tener una placa más Q, ¿verdad? Sabemos que la carga no se puede quedar en el conductor, se va a donde la superficie, ¿verdad? Entonces aquí se le asigna la placa más Q. Y a esta se le va a asignar la placa menos Q. Entonces aquí, así tenemos nosotros, ¿verdad? Formamos un capacitor, pues tenemos una placa que es esta y otra placa que es esta. Esto pues no nos está afectando prácticamente, esto puede ser bien, ¿verdad? Algo más delgadito, etcétera, ¿verdad? Porque lo que está cargado es esto de acá. Con esto se está formando el dispositivo capacitor. Entonces vamos a asignarle esa carga. Entonces le vamos a asignar más Q y acá afuera menos Q. Menos Q. Entonces, solución. Sabemos que usted puede partir de aquí si quiere. Capacitancia es la carga dividido por la diferencia de potencial. A veces uno le pueden dar la densidad de carga también, pero aquí sigma, ¿verdad? Pero aquí me dieron la carga total. Entonces, bueno, esta es una relación, ¿verdad? Que aparece ahí, que en el fondo tiene que ver con la geometría, ¿verdad? Área con longitud. Bueno, entonces, lo que hace uno es, la carga, pues lo deja ahí, porque ya está como dato. Lo que hay que hacer es encontrar la diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo se encuentra la diferencia de potencial? ¿Se acuerdan ustedes? Integral, y aquí no va menos, ¿verdad? Porque ya sabemos que esto que está acá es potencial positivo menos potencial negativo, ¿verdad? Ya incluye el signo como es, ¿verdad? En el capacitor. Y es por eso que ponemos de la placa positiva a la placa negativa aquí, ¿verdad? Ya toma el signo correcto con el que aparece la medición, ¿verdad? En el aparato. Entonces, de E punto de DS. ¿De dónde se quiere conectar? Entonces, acuérdense que aquí lo que tenemos, la diferencia de potencial está aquí, entre la placa positiva y la placa negativa. Ahí donde se está calculando una terminal está aquí, otra terminal está aquí. Entonces, es lo que se está calculando, la diferencia de potencial. Entonces, yo ocupo la diferencia de potencial entre estas dos. Y prácticamente, si estoy calculando la diferencia de potencial entre estos dos, están separados por región vacía. Entonces, ocupo el campo eléctrico en esta región nada más. No ocupo el campo eléctrico acá afuera, ni acá adentro. Lo ocupo exactamente en esta región. Porque ese es el campo eléctrico que va a estar actuando, ¿verdad? En el sistema. Entonces, dicen ustedes, bueno, encontrando E. ¿Y cómo se encuentra el campo eléctrico? Si no lo conocemos, ¿cómo se debe encontrar? Pues con Gauss. Con Gauss. Entonces, ¿cómo se hace con Gauss? Bueno, bien, usted dice, vamos a encerrar esto en una esfera gaussiana. Una esfera que me abarque esta región. Y entonces dice usted, vea cuál es su carga encerrada. ¿Cuál es su carga encerrada ahí? Acuérdense que se hace con Gauss. Es igual a carga encerrada sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado en dirección de r. Entonces yo aquí tengo, ¿cuánto tengo encerrado ahí? Tengo encerrado a más q, ¿verdad? Tengo encerrado a más q. Entonces, quiere decir que el campo eléctrico va a ser igual a
carga Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado en dirección de R. Y ahí está. Ya tengo el campo eléctrico, entonces ya puedo encontrar la diferencia de potencial. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? Bueno, integral de la placa positiva. La placa positiva, ¿qué radio tiene? Bueno, de hecho, acuérdense que aquí se coloca el campo. Si quieren, dejémoslo por último, límite de integración. 4pi epsilon sub 0 R cuadrado en dirección de R, punto. Y entonces, como yo quiero ver la diferencia de potencial entre estos dos puntos, entonces la curva más adecuada que me vuelve la integral de línea, ¿verdad? El producto punto 1 sería un DDR. Y entonces yo trazo mi DDR, ¿no? Solo que en este caso voy de la placa positiva a la negativa, ¿va? Entonces el DDR va en este sentido, ¿va? De la placa positiva a la placa negativa. Y entonces voy de A hasta B. Dice usted, la placa positiva está en radio A, la placa negativa está en radio B. Entonces, se desacopla el producto punto, sale todo esto de la integral, y lo que le queda es la integral de A a B de D de R entre R cuadrado. ¿Y esa integral cuánto da, muchachos? Menos 1 sobre R, ¿verdad? Menos 1 sobre R. ¿Desde dónde a dónde? Desde A, evaluado de A a B. ¿Cuánto daría entonces la diferencia de potencial? ¿Cuánto daría entonces la diferencia de potencial? ¿Quién me dice? Q sobre 4pi, epsilon sub 0. ¿Qué quedaría aquí? ¿Quién me dice? Participen a ver ahí. Estamos por ahí, muchachos. ¿Cuánto da? Sería menos B más A entre R. Menos B más A entre R. Sí. A ver, ¿no sería 1 sobre A menos 1 sobre B? Ah, perdona, que eso sí estoy arriba. Ah, arriba fue, ¿verdad? Ok. Sí, me confundí. Dele, no se preocupe, no pasa nada. Ajá, excelente. Y entonces, esto que, pues, se puede compactar un poquito mejor esto. Entonces hay textos que lo dejan así, incluido el texto nuestro. 4pi epsilon sub 0, A por B lo deja, miren. Y aquí le pone B menos A. ¿Estaría correcto eso? ¿Qué opinan? Esto, sí, ¿verdad? Suma de fracciones, suma de estos dos, los deja afuera, y entonces pasa este acá y este acá, B menos. Ok, y entonces ya estamos listos para encontrar la capacitancia. Vamos a ver que sí es cierto que esta capacitancia depende de la geometría también. Entonces dice usted luego, una vez que ya he encontrado la diferencia de potencial, luego capacitancia es igual a carga entre diferencia de potencial. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? Q sobre 4pi epsilon sub 0 A por B entre B menos A. Miren qué bonito es. ¿Y eso cómo queda? Se cancela la carga, miren, ahí está, no tiene que depender de parámetros eléctricos.
El único parámetro eléctrico que debe haber, ¿cuál es? El epsilon sub 0. Entonces, ¿cómo nos queda? 4pi epsilon sub 0 A por B, ¿verdad? Entre B menos A. Así queda, ¿va? La capacitancia del sistema, miren. ¿Lo ven? ¿Qué es esto? Área, ¿verdad? ¿Y qué es esto? O sea, aquí hay una aproximación bien interesante, que creo que el autor la deja en uno de sus problemas, creo que es el problema 3.8, 6.8 creo, en el que le dice, bueno, y si estas placas, aquí están separadas, ¿verdad? Se separan por una distancia delta, dice, donde delta es muy chiquita, ¿va? Entonces, es como que queden tan pegaditos, que en lugar de sean así, ¿verdad? Así de separadas, que hacen así. O sea, pueden quedar grandes, va, pero aquí las dos, esta región que está al vacío es bien pequeña. Entonces, si ustedes se fijan y cortan una porción, se puede ver como que si fuera de placas paralelas, se fijan. Entonces, en la aproximación, ¿verdad? Para distancia de separación súper pequeñita, el capacitor esférico se podría ver como un capacitor de placas paralelas. Y a lo que quiero llegar es que, ¿se acuerdan que yo les he enseñado que cualquier teoría, cualquier eh, expresión que es más general, siempre debe converger a la expresión más básica? Entonces, ¿cuál es la capacitancia más básica en capacitores? La de placas paralelas. Esa es la más básica. Entonces, por eso tiene sentido que bajo cierta aproximación el capacitor esférico, ¿verdad?, converja en el de placas paralelas. Entonces es bien interesante esa parte, para que vayan aprendiendo. Esa es la capacitancia. Y entonces, lo que sigue, como les decía, en el orden en el que les pedí que estudiaran, es que ustedes los combinen, por ejemplo. Que usted combine dos de placas paralelas, en serie o en paralelo. Que usted combine eh, esféricos en serie o paralelo. O sea, le pueden decir, bueno, tengo dos capacitores. Este que está por acá y este por acá. Y entonces usted lo puede sacar, saca la equivalente de estos dos, de este sistema. Entonces usted puede, con las propiedades que estaban en la cápsula de apoyo, usted puede sacar la capacitancia equivalente. Claro, a nivel de circuitos eléctricos, a usted le enseñan, ¿verdad? Usted le dan estos capacitores así, ¿verdad? Entonces usted dice, están en paralelo. O sea, le hacen el símbolo, casi todos los ponen como que si fueran de placas paralelas, ¿va? Y le dicen, tienen una capacitancia tal, capacitancia tal, capacitancia tal. Pero no hemos hablado de la unidad de capacitancia, ¿verdad? Hemos visto capacitancia, pero no les comenté de la unidad. Creo que eso fue que se me escapó. Se me escapó. No sé cómo se me pudo escapar aquí. Ver la unidad de capacitancia. Sobre todo creo que se puede ver con esta expresión. Veámosla aquí. La unidad. Yo creo que usted ya la sabe, ¿verdad? Pero la unidad sí para capacitancia. La unidad, pues tenemos algo como carga, por diferencia de potencial. O sea, Coulomb entre voltio, ¿verdad? Viene siendo algo como eso, ¿va? Como Coulomb entre voltio. El elemento de carga, ¿verdad? O sea, lo que tiene que ver con la fuente, ¿verdad? La fuente, dividido por lo que es la diferencia de potencial, esa Coulomb entre voltio. Y eso se puede abreviar como lo que se llama faradio, ¿no? Los faradios, en honor a Michael Faraday. A Michael Faraday lo vamos a estar hablando en electricidad y magnetismo 2. Aquí todavía no ha aparecido Faraday en el cuento. Apenas tenemos a Coulomb, ¿verdad? A Gauss. Son los personajes que nos han aparecido aquí en electricidad y magnetismo 1. Stokes, ¿no? Pero
Pero cuando lleguemos a electricidad y magnetismo van a aparecer otros personajes. Y Faraday es uno de los que aparece. Como de los pioneros también aparece Ampere, ¿verdad? Ampere es el famoso ahí también, Ampere. Ampere y Faraday se llevan los créditos en 415. Bueno, entonces aquí está el honor a Michael Faraday, está la unidad de capacitancia, que es el faradio, ¿verdad? El faradio. Y si ustedes se fijan, no sé si ustedes se han percatado, las, en la parte de aplicaciones, generalmente en algunas aplicaciones, ¿verdad? Las capacitancias no es que son muy grandes, no es que usted no va a tener millones de faradios, ¿no? Porque es bien difícil, ¿verdad? Producir eso. Pero usted puede tener en las aplicaciones microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Esas cantidades de capacitancia son bastante comunes. Micro, nano y pico. O sea, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12 faradios. No se olviden los prefijos. Aquí casi no hacemos muchos cálculos numéricos en este curso. Pero de repente se le pide un cálculo numérico y usted debe estar preparado para entender un cálculo numérico, ¿no? Entonces, en algunas aplicaciones, ¿ves? Tenemos microfaradios, nanofaradios y picofaradios. ¿Estamos bien con lo que hemos discutido? ¿Sí? Ok, excelente. Entonces vamos bien. Súper, súper. Y aquí pues, también ustedes pueden probar hacer el capacitor cilíndrico, es la misma idea. Solo que el capacitor cilíndrico, el texto lo deja como problema, ¿verdad? El texto lo deja como problema. Yo a veces lo dejo de tarea ese cuando dejo tarea sobre capacitancia, si a veces dejo tarea de un tema, a veces no, a veces de otro no, así, ¿verdad? Según cómo esté la planificación, como no esté en la planificación. Entonces, cuando yo he dejado tarea de capacitancia, dejo de tarea el capacitor cilíndrico para que lo hagan. Que es el problema, si no me equivoco, 10 creo. Es bien fácil, es el seguir lo mismo, o sea, seguir estos mismos pasos. O sea, como lo hago con placas paralelas y lo hago con esférico, entonces le van a dar el cilindro, solo que creo que le dicen ahí, para una longitud L, porque claro, si le dan un capacitor, si le dan un cilindro infinito, no puede usted calcular una capacitancia infinita, ¿va? Entonces tiene que agarrar un pedazo, o sea, aunque seas el cilindro infinito, la capacitancia usted tiene que calcularla en un pedazo nada más. Entonces la calcula en un pedazo de longitud L del cilindro. Eso es lo que le dicen en el problema 610. Se pueden probar a soltar la mano ustedes y hacerlo. Es bien sencillo, porque es que es la misma, solo que ahí les queda un logaritmo natural. Es bien bonito, porque el campo eléctrico, acuérdense que es el campo eléctrico de un cilindro o de una línea, ¿se acuerdan? Y el campo de una línea es racional a la uno. Entonces lo que le va a quedar como integral, uy, ¿qué pasó ahí? Qué raro eso. Lo que le va a quedar como integral a uno prácticamente es en el rho, ¿verdad? Le va a quedar la integral del d de rho sobre rho. Y aquí va a salir las constantes, van a salir las constantes. Y entonces le va a quedar algo así. Y eso saben ustedes que la integral de eso es un logaritmo, ¿verdad? Por eso es que no se asusten si les digo que queda un logaritmo. Por eso es lo que queda en el cilindro. Es bien interesante, de hecho, es bien interesante. Uno puede soltar un poco la mano con eso, ¿verdad? Ok, eso es el tema de capacitancia. Ahora bien, tenemos que, que tenemos que hacer nosotros problemas sobre potencial, porque realmente les he hecho pocos problemas. Entonces estaba pensando
dos estrategias. Por ejemplo, hacer una clase, ¿verdad? Una clase, que creo que se puede una clase, problemas de potencial, una clase o dos clases. Y lo que resta, pues ver el tema de energía, que es el otro tema que nos falta ver, el tema de energía electrostática, que también es importante. Y luego, pues hacer como una especie de repasito de problemas como hicimos el sábado. Tener una sesión adicional para que complementemos. O sea, tener otra sesión adicional. Eso es opcional, ¿verdad? Esas sesiones no son opcionales. Yo las hago pues para como les comenté, para desarrollo de problemas. Me parece que sería una buena estrategia para que logremos hacer bastantes problemas, porque hacer uno o dos problemas siento como que uno queda solo como en deuda. Entonces nos falta hacer problemas de potencial y nos falta hacer problemas bueno, no, nos falta ver el tema de energía. El examen es todavía hasta la próxima semana, el próximo viernes. Pero no nos podemos atrasar con los temas, o sea, no es que yo tengo que ver energía 2 semanas, ¿no? Porque la planificación dice que tengo que ver el tema del tercer parcial dentro de poco, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa estrategia. Vamos a hacer el día de mañana problemas de potencial eléctrico, algún problema para soltar la mano, porque eso se evalúa en el examen. Tal vez 1 o 2 días, y luego 3 días hacemos, o 2 días y 3 días hacemos problemas tomando en cuenta la adicional, ¿verdad? Hacemos problemas, vemos el tema de energía y hacemos problemas de energía. No sé cómo ven la estrategia. Yo la veo bien para que saquemos provecho al tiempo. Y a la próxima semana, ustedes solo queden practicando solos con la tarea. ¿Me siguen? O sea, una vez que cubrimos todo, entonces yo comienzo tema de tercera unidad, pero ustedes quedan practicando con la tarea, porque logramos cubrir todo en esta misma semana. Porque realmente energía no es difícil, es un tema muy bonito, tiene cosas bien interesantes también que hay que discutir ahí. Entonces, me parece que es una buena estrategia. Entonces, ha quedado claro lo de ahorita, porque quizás podemos comenzar con un problema de potencial hoy, ¿verdad? Pero lo que quiero ahorita es que quedó clara la estrategia y quedó claro lo de la prueba conceptual de hoy, ¿verdad? En la prueba conceptual de hoy es conductores en campos electrostáticos, exclusivamente capítulo 6, pero no es todo el capítulo 6. Es la sección 6.1, que es pura teoría, y por eso fue que hice el video conceptual. Y está la sección 6.3, que es capacitancia, ¿verdad? Entonces, como que véanlo así, 6.1, 6.3, que está resumido en lo que hemos estudiado estos últimos días, ¿verdad? Ese es el capítulo 6. Lo que se estudia, porque es que luego está en la sección 6.2, se llama sistema de conductores, y eso pues no queda tiempo de ahondar mucho en eso, ¿verdad? No queda tiempo de ahondar mucho en eso, entonces por eso es que se sacrifica ese subtema, ¿verdad? Para que sepan esa parte. Creo que tenemos todavía 20 minutos, entonces bien podemos hacer algo como de cálculos de potenciales, que esto obviamente no es de la prueba, ¿verdad? No es de la prueba conceptual, pero sí es del examen parcial y siento que podemos avanzar haciendo un problemita o dejándolo planteado, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo ahorita ya es desarrollo de problemas de potencial, que es que los teníamos pendientes, ¿verdad? No hemos hecho problemas de potencial, entonces creo que vale la pena hacer un par de problemitas por ahí. Solo déjenme ver qué se me hizo mis notas. Es que se me había desconfigurado toda la aplicación en el teléfono. De hecho todavía se está recuperando esta aplicación, no me está agarrando el archivo. Esperen. Voy a hacerlo desde la computadora. Déjenme ver si puedo hacerlo desde la computadora. Voy a ponerle aquí pausa la compartida de pantalla y voy a abrir yo el archivo por acá. Y me lo voy a mandar a la computadora para ver mis notas de clase. Hay un problema muy bonito, pero muy bonito, que es el problema 5.16. Sí, 5.16. Ese es el que vamos a hacer. Entonces, quiero
quiero que lo veamos. Solo déjenme aquí, lo paso a la computadora. Ahí está ya. Excelente. Y yo me voy al archivo actual. Ok, entonces vamos a checar el problema 5.16. El problema 5.16 está relacionado con el problema 5.15. El enunciado lo voy a leer, pero no lo voy a copiar. Porque es que el enunciado del problema 5.16 es repite el problema 5.15 por otro método. Entonces, ¿me entienden? No es como que tan poderoso el enunciado. Vamos a hacer problema 5.16 y 5.17, que son bien bonitos y tienen bastante enseñanza. Y los vamos a ocupar en el tema de energía. Entonces, todos los problemas que hacemos están conectados entre sí. Todo lo que uno estudia en el libro está conectado entre sí. Ya vieron que el campo del plano infinito sirvió para construir el capacitor, ¿se acuerdan? Y lo mencioné. Entonces, todo lo que realmente hacemos está conectado entre sí. Los problemas de esferas, los problemas de cilindros, etc. Dice el problema 5.16. Encontrar el potencial producido por el plano del problema anterior por medio de 5.8, dice, que es la ecuación. Entonces, ¿y cuál es la ecuación? ¿Cuál es el problema anterior? El 5.15, que es un plano infinito cargado con densidad superficial sigma constante, coincide con el plano XY, que es el mismo plano infinito que hicimos en el capítulo 3. Le dice que utilicemos la expresión dada, le dicen, ese es el 5.15, ¿verdad? Para encontrar el potencial a partir del cual se puede calcular E. Pero nosotros vamos a calcularlo por 5.8, por la definición de potencial. Entonces dice que encontremos el potencial producido por un plano infinito, ¿verdad? En un punto P por medio de la ecuación 5.8. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, problema 5.16. O por lo menos dejémoslo planteado para que ustedes ya lo tengamos ahí. Y repito, esto no entra en la pruebita, ¿verdad? Conceptual. Esto es del examen parcial. A ver, a ver. Problema 5.16. Aquí lo tenemos. ¿Qué le pasa a esta tablet? Le pegué loco. Problema 5.16. Encontrar el potencial producido por un plano infinito con densidad sigma constante en un punto P sobre el eje Z. Sobre eje Z. Bueno, entonces hay que dibujar el plano. Es el mismo plano infinito que teníamos nosotros antes. O sea que para que vean que es el mismo plano, que no es nada eh, nuevo, nada raro. Me voy a venir y me voy a llevar el plano que estudiamos en ese momento. Miren, me voy a llevar la misma configuración para que lo vean. Para que vean que es el mismo realmente. Aquí está, miren.
Ese es el mismo plano, el de Q y todo. Entonces me pide que calculemos el potencial por medio de la expresión 5.8. ¿Cuál es la expresión 5.8? La expresión 5.8 es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral del dq, solo que el dq con sigma, ¿verdad? Dividido por r. Entonces, ¿qué hay que encontrar? A dq y hay que encontrar a r. Eso ya lo tenemos, lo podemos reciclar del mismo problema que hicimos del capítulo 3, porque ocupo el vector de posición relativa, ¿sí o no? Entonces, si ocupo el vector de posición relativa, yo ya tengo esas cosas. Aquí está, miren. Es esto mismo. No lo voy a volver a hacer porque ya lo hicimos una vez para este sistema. Y estamos en una clase, entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Entonces no vamos a ponernos a calcular todo de nuevo. Así como hice el otro día con la esfera, que reciclé cosas, ¿se acuerdan? Ahí está, miren. Entonces aquí está encontrándolo usted, ¿verdad? Ya tiene su R y tiene... pero aquí creo que aquí creo que sí, fíjense, voy a cambiarle el enfoque. No me quiero enredar tanto con esas integrales. Entonces vamos a hacerlo de una forma más tranqui. Vamos a irnos por cilíndricas. Está viendo que está en cartesianas, ¿verdad? Y ya se los había enseñado en cartesianas, en el capítulo 3. Entonces se lo pueden enseñar en cilíndricas para que miren que uno puede abordar el mismo problema en dos sistemas de coordenadas diferentes. Entonces voy a hacerle cambio. Ya me fijé bien que está en cartesianas. No, no quiero cartesianas. Quiero hacerlo en cilíndricas. Entonces el punto de campo, sí, ese es el mismo. Es z en dirección de z porque es este de acá. ¿De acuerdo? Pero en cilíndricas, este de Q no sería rectangular. ¿Cómo sería? En cilíndricas, este de Q sería así. Y esto obviamente no tiene fin. Esto lo puedo dejar así porque es que esto no le veo los bordes, ¿acuerdas? Pero este es el de Q. Entonces, este sí va a ser así como un circulito, ¿verdad? Entonces, el R', ¿quién sería? El R' es el vector que va del origen al elemento de carga. ¿Y en cilíndricas qué sería? Rho en dirección de Rho. Eso sería en cilíndricas. Rho' en dirección de Rho. Y el diferencial de área no va a ser de X y de Y porque no estoy en cartesianas, estoy en cilíndricas. Entonces, ¿quién debería ser? Bueno, ¿qué coordenadas definen el área de un círculo? Rho y phi, ¿verdad? Entonces, es el DDS de Rho por el DDS de phi. Así como los construimos, ¿se acuerdan cuando los construíamos? Entonces, esto sería Rho, D de Rho, D de phi. Un círculo se define por la coordenada ρ y por la coordenada phi. No tiene que ver nada la coordenada z ahí, ¿verdad? Entonces, rho de phi. Ahí está. Entonces, eso es lo que cambia. Miren. Hacerlo en cartesianas es de x, de y. Y aquí quedaría x en dirección de x más y en dirección de y. Pero en cilíndricas queda un poquito más sencillo. Miren, más compacto. Entonces, si yo saco el r relativo sería z en dirección de z menos rho en dirección de rho. Rho prima, ¿verdad? Y entonces, el vector magnitud, la magnitud de R, ¿qué sería? Z cuadrado más rho prima cuadrado a la 1 medio. Entonces, trabajo con una expresión más sencilla, miren, que tener la que tenía antes, tenía X prima al cuadrado más Y prima al cuadrado más Z cuadrado. O sea, sí se puede hacer y daría lo mismo. Nos daría lo mismito, pero me parece que a estas alturas del partido ya no nos queremos estar complicando tanto, sino que queremos hacer las cosas de la forma más eficiente posible y por eso estudiamos sistemas de coordenadas. Entonces no tiene sentido que nos veamos por el camino más largo habiendo un camino más corto. Bueno, entonces luego dicen ustedes, dejemos planteada la integralita. Potencial es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Tienen ahí luego integral de 0 a 2pi porque estamos entrando un círculo, ¿verdad? O sea, y recuérdense que este plano es
Usted lo puede ver así, rectangular, infinito, pero también el plano usted lo puede ver como un círculo inmenso, donde usted ni siquiera ve el radio, a dónde acaba el radio, pero usted sabe que es un círculo, ¿verdad? Todo este plano es realmente un círculo inmenso en el que usted no ve los bordes. Entonces, como usted no ve los bordes, ¿verdad? Entonces va de 0 a 2pi, pero o sea, eso está la coordenada phi. Siempre la coordenada phi barre todo, solo que quien lo hace infinito realmente no es la coordenada phi. La coordenada phi es así, ¿verdad? Quien lo hace infinito es el radio, quien lo extiende al infinito del plano, ¿verdad? Entonces, el radio es el que va de 0 a infinito, ¿lo ven? Así es como integran en cilíndricas. Si fuera cartesianas, pues va de menos infinito a más infinito. Pero en cilíndricas, quien lo vuelve infinito es la coordenada radial. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Sigma por rho, d de rho, d de phi. Y dividido por rho prima cuadrado más z cuadrado a la u medio. Esa es la integral a resolver. Y si se fijan, la integral a resolver no es ni tan complicada, ¿verdad? Ya van a ver que al menos esa es la ventaja de calcular potenciales, que las integrales son bien sencillas. Cuando son campos, son complicadas porque quedan uno en cada dirección. Aquí no hay ninguna dirección, porque esto no es un vector, esto es un escalar, acuérdense. Entonces es la ventaja. Por eso es que a veces se prefiere mejor calcular potencial, luego campo, ¿verdad? Por medio del gradiente del potencial, cuando son campos electrostáticos. Y no complicarse tanto en solo calculando el campo, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí, esta expresión, y la vamos a resolver mañana. Porque al resolverla aparece una cosita bien interesante ahí. ¿Verdad? Una cosita bien interesante que vamos a discutir. Muy bien. Bueno, recomendaciones, ¿verdad? Para la prueba de la tarde, las pruebas a las 6 de la tarde, no se olviden sobre conductores en campos electrostáticos. Pues se les preparó bien. Tienen todo el día todavía para estudiar. Si lo tienen libre, pues aprovechen a terminar de estudiar. Y yo siempre les mando un audio con recomendaciones, ¿verdad? Con recomendaciones sobre todo si el campus se cae, etcétera, ¿verdad? Nadie entra en pánico y simplemente pues resuelven y son pacientes, ¿verdad? Entonces, yo siempre les mando las recomendaciones a ambos cursos, ¿verdad? Ambos cursos tienen prueba conceptual hoy. Entonces, para que todo salga de la mejor manera, ¿verdad? En cuanto a la clase, seguimos mañana y no olviden la prueba conceptual hoy, ¿verdad? Para que se pongan a estudiar ahí o repasar. Listo, pues. Entonces ahí les escribo más tarde en tipo 4, 3, 5, no sé, ¿verdad? Para darles algunas recomendaciones. Feliz día, muchachos. Cuídense. Saludos. Nos vemos, Orlando. Cuídense. Listo. Gracias, Lee. Feliz día. Nos vemos, Junior. Nos vemos, Alexander. Saludos. Que estén bien. Nos vemos, Andrea. Saludos. Cuídense.